En la tertulia literaria de Hamburgo tenemos hoy a una invitada muy especial. Se trata de Arabella Salaberry. Es una costarricense nacida en Nicaragua, en Managua, Nicaragua, pero que desde muy pequeña vivió en la provincia costarricense caribeña de Limón. Arabella estudió artes dramáticas, estudió filología, estudió teatro en diversos países como México, Venezuela, en Guatemala y también en Costa Rica. Tiene muchos poemas publicados, algunos en poemarios propios, otros en antologías, también en diversos países como Costa Rica, en México, en España, incluso hasta en la India. También ha publicado en blogs literarios y en periódicos. Sus poemas han sido traducidos a numerosos idiomas como el inglés, el polaco, el catalán, el italiano, el húngaro y el bengalí. En total tiene 9 poemarios publicados, un libro de narraciones cortas y 2 novelas. El libro de narraciones cortas, por la editorial Uruk, publicado por la editorial Uruk, fue premiado con el Aquileo J. Echeverría, que es el premio literario más importante del país, en el 2016. Y el último poemario, Búscame la palabra, publicado por la EUNED, también mereció el premio Aquileo J. Echeverría en el 2019. Sobre este último poemario vamos a conversar con ella hoy. Bienvenida, Arabella, a la tertulia literaria. Muchas gracias por tu calidez, María Julia, y yo estoy feliz con este encuentro tan inusitado y tan así, ¿verdad? Que no sé cómo fue que nos conectamos, pero ha sido realmente muy lindo contar con una amiga y ahora con este ramo de amigas más que veo por aquí, ¿verdad? Encantada. Muchísimas gracias. Si quieren, lo seguimos presentando. Vivke. Bueno, yo soy Vivke, yo soy historiadora y aficionada de la literatura hispánica. Y yo trabajo en la Biblioteca Estatal y Universitaria de Hamburgo y también tengo la suerte de ser directora de la Linga Bibliothek, que es una biblioteca chiquitita, pero con fondos especializados en América Latina. Qué interesante, me encanta. Les cuento un poquito. Yo siempre he tenido una enorme preocupación de que la literatura de Costa Rica no pasa por algún tema que todavía no termino de entenderlo, no trasciende las fronteras, siendo que hay muy buenos escritores aquí. Yo siempre he dicho que Costa Rica es una especie de isla, no siéndolo, al menos en el aspecto cultural, porque creo que, bueno, Nicaragua tuvo el gran boom de la revolución que le sirvió digamos, de plataforma para sus escritores, todas las situaciones políticas extremas de Centroamérica también ha hecho que se visibilice mucho más a muchos escritores. Sin embargo, Costa Rica no ha entrado en esa corriente y yo estoy especialmente empeñada en romper ese cerco y que la literatura de las mujeres, sobre todo, sea conocida. En este momento, bien que acabo de publicar una antología bilingüe que reúne a 50 mujeres poetas y estamos produciendo podcasts bilingües en español e inglés que yo quiero poner a la disposición. Si ustedes tienen registros sonoros, están en Spotify, pero también se puede mandar como MP3 y es cada poeta leyendo su poesía y traducida con una pequeña semblanza de cada una. Pues me encantaría que estableciéramos nexos para justamente poder ofrecerles este material de manera gratuita, ¿verdad? Pues sería muy bien y con mucho gusto, porque yo veo un poco el problema con la
con la literatura y también con obras académicas de Centroamérica, que es un poco esta pregunta de la distribución de estas obras y que es a veces un poco complicado esto de las editoriales y de las librerías en Centroamérica. Es que en Berlín hay una biblioteca enorme del Instituto Iberoamericano y ellos muchas veces viajan a diferentes países centroamericanos para comprar los libros en el país mismo, ¿no? Entonces, por eso, pues, es un poco... En Berlín sí hay, pero en Hamburgo me gustaría ofrecer más material, entonces yo pues encantada, con mucho gusto. A lo mejor luego por María Julia nos podemos poner de una manera un poco más formal en contacto. Pues muchas Perfecto. gracias, me alegro mucho de esta oferta tan... Después vamos a conversar más a fondo sobre este tema, porque Uruk Editores, por ejemplo, va siempre a la Feria de Frankfurt. Él siempre ha querido establecer un vínculo más cercano con Alemania. Bueno, después conversamos porque esto sí, es muy largo. Con mucho gusto, Sigamos. muchas gracias, qué amable. Sí, con muchísimo gusto, ¿no? Es un gran placer para nosotros. Y antes de presentarme a mí, me gustaría presentar en general a nuestro club de lectura que organizamos regularmente aquí en Hamburgo. Y son especies de tertulias literarias que solemos organizar y normalmente nos reunimos una vez al mes. Y fundamos la tertulia en Hamburgo en diciembre del 2018. Entonces ya llevamos un buen momento juntos. Y ¿cuántos miembros somos? Ya somos 7, ¿no? Me parece 8. Hoy faltan dos miembros que lamentablemente no pueden asistir, pero bueno, aquí estamos y es que últimamente hemos empezado a invitar a escritoras y escritores y realmente es la segunda vez que hacemos este tipo de conversatoria con una escritora o un escritor. Y bueno, te agradecemos mucho que nos estás acompañando en esta noche. Para nosotros es muy especial. Y quiero darte en el nombre de todos la más cordial bienvenida aquí desde Hamburgo, ¿no? Y al final quería decir 2 palabras sobre mi persona. Yo me llamo Michaela Peters y soy filóloga de la Universidad de Hamburgo, especializada en literatura en letras hispánicas y latinoamericanas y siempre he tenido un enfoque especial a la literatura del siglo de oro en España, pero también a la literatura mexicana y a muchos clásicos de la literatura latinoamericana también. Y me gustaría conocer más sobre la literatura actual centroamericana y por eso lo que tú dices sobre este enlace de Spotify, sobre los 50 poetas de Costa Rica o de Centroamérica, ha sido Costa Rica. De Costa Rica, sí. También me gustaría quedar en contacto sobre este aspecto, ¿no? Perfecto. Muchas gracias y paso la palabra a María. Hola, buenas tardes. Yo soy María, soy de España y vivo cerca de Hamburgo. Soy filóloga por la Universidad de Hamburgo y me dedico a la traducción y también a la enseñanza del español y también del alemán. Doy cursos de integración para refugiados aquí en Alemania. Y bueno, en estos momentos me encuentro también realizando un doctorado en la Universidad de Hamburgo. Y bueno, creo que es todo. Estoy muy contenta de poder conocerla y poder conocer
la literatura costarricense, que como usted dice es un poco conocida lamentablemente Sí, también en España. sí. María, mucho gusto. Viera cómo me conmueve porque yo tuve una amiga queridísima que justamente hizo, siendo española, asturiana, valenciana, hizo el mismo recorrido suyo. Oh, Estudió en interesante. Alemania Mm. y trabajó con los migrantes y después se conoció a un costarricense alemán y vino a Costa Rica. Ella ya falleció, pero yo la tengo muy presente en el corazón y ahora usted contándome esa parte de su historia me remitió a nuestra queridísima. En fin, mucho gusto, María, y aquí estaremos, Sí, seguiremos en encantada contacto, también. espero, sí. Sí, sí, encantada. Y bueno, quizás puede Mónica presentarse ahora. Gracias, María. Sí. Yo soy Mónica, yo también soy filóloga, me doctoré en la Universidad de Tulane, en Estados Unidos, y aquí me dedico a la enseñanza del español en el Centro de Idiomas. Y pues sí, yo he escrito artículos, yo estoy ahora editando un libro sobre Centroamérica, literatura centroamericana. Y pues sí, muy contenta de conocer más de Costa Rica y de su literatura. Perfecto, Mónica, mucho gusto, encantadísima. Fernando, creo que falta. Buenas noches, disculpen que me conecté tarde, perdí la hora. Bien, yo soy Fernando, soy de Colombia, estoy muy a gusto. Hoy, la segunda vez que nos reunimos con un escritor, hoy con una escritora, eso es muy emocionante, sobre todo después de haber leído los poemas. Yo no soy filólogo, yo vengo de la teología, estudié teología y aquí en Hamburgo, en Alemania, hice un doctorado en teología en Frankfurt. Llegué a la literatura por pasión desde Colombia y después en Brasil y aquí y ahora el grupo de la tertulia que llevamos más de 2 años, pues eso es una de mis prioridades de lectura. Y entonces, pues estoy muy contento de poder estar hoy y conocerla a usted y poder dialogar. Muchísimas gracias, Fernando. Qué interesante, es que estamos siempre todos entrelazados. Mis antepasados vinieron de Cartagena de Indias y fundaron el primer asentamiento que hubo en el Caribe costarricense, que fue en la zona de Moín, cerca de Puerto Limón. En mi última novela, En Rastro de Sal, yo escarbo un poco en la historia familiar, por supuesto que la fabulo, la llevo a plano de literatura, pero comienzo con la historia de 4 mujeres y la primera es esa mujer que se llamó, y que efectivamente se llamó así, Candelaria Figueroa, que llegó de Cartagena de Indias, que era pues una ciudad en todo su esplendor en 1860, a un suampo perdido, a un pantano perdido en el Caribe. Ahí comienza la historia. Entonces estamos así como que todos enlazados, me encanta. Muchas gracias. Pues aquí estoy toda de ustedes, todos tus, como dice el Papa. Sí, antes que nada, quiero darte las gracias por habernos dado a disposición la antología, la enorme antología con el título Búscame en la palabra. Y nos gustaría entrar en una sesión de preguntas que no son muy gratos, y creo que Wiebke quisiera empezar con su primera pregunta, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Espero que ahora todo va bien porque yo tenía ahora problemas con el internet, pero espero que ahora sí todo funciona bien. Pues primero que tengo que decir que me gustaron mucho tus poemas, y yo soy aficionada también de la poesía en lengua española, porque yo veo que siempre la belleza de una lengua se enseña también
mucho en la poesía, ¿no? Por eso, pues, siempre para mí es un placer, un gusto leer poemas. Y yo me fijé en esta antología em, que tú empezaste muy joven a escribir poemas. Entonces yo me pregunté qué importancia tiene la poesía en tu vida literaria y cómo empezaste tan joven. Em, Luego yo vi como un hueco, como una larga pausa de poemarios, donde yo me pregunté si seguiste escribiendo poesía durante esas décadas que no publicaste. Y también una pregunta un poco técnica que para mí es una forma muy especial la poesía de expresarse. Entonces yo me pregunté que cómo organizas tu proceso creativo, que tú puedes escribir al mismo tiempo poesía y prosa o lo tienes que hacerlo por separado. Bueno, son todas preguntas muy importantes. Sí, efectivamente, yo pertenezco a una generación que no gozó, entre comillas, de la televisión. Eso implicó muchísima lectura desde muy niña. Y el privilegio de estar en una escuela que no era para nada convencional, primero una escuela de monjas en el Caribe, de monjas justamente colombianas, imagínense, en los años 50, perdidas en ese mundo. Ojalá que puedan leer Impúdicas, uno de los primeros cuentos transcurre en esa escuela. Una escuela muy particular porque en ese momento, eh, no había escuelas mixtas, todas eran de hombres o de mujeres. Sin embargo, siendo una escuela privada, era mixta. Y tenía la característica de que nos ponían a leer mucho, que nos ponían a escribir, que nos ponían a hacer teatro. Entonces yo comencé muy pequeñita y por razones de vida, yo he tenido una vida bastante compleja, eh, como entorno, imagínense una madre de 18 años que se divorcia al año. Ella era costarricense, mi padre nicaragüense, se van a Nicaragua, ella no soporta circunstancias, se regresa a Puerto Limón conmigo y cuando yo tengo 2 años, ella comienza a estudiar odontología en épocas en que no se usaba, pero era una muchacha de 20, 21 años, yo me imagino lo que tiene que haber sido. Así que mi infancia no fue exactamente la más dulce. Y creo que en algún sentido eso me llevó a refugiarme mucho en la literatura. Yo era una niña muy introvertida, jugaba sola, etcétera. Entonces leía y comencé a escribir. Y en secundaria, muy jovencita, entro a un colegio maravilloso que hay en Costa Rica, que fue obra de un gran visionario. Se llama el Conservatorio Castella. En la mañana había clases convencionales y en la tarde artes. Yo no era muy dotada para la música, entonces me refugié en el teatro y en la poesía. Imagínense, años 60, Costa Rica era un refugio de muchísimas personas perseguidas por sus ideas políticas y todas esas personas llegaban justamente al Conservatorio Castella. Yo tuve la suerte de tener como tutor a un gran poeta ecuatoriano, Ulises Estrella, y él comenzó a llevarme a publicar, me puso en contacto con poetas españoles. Yo tenía en ese momento 16 años. Por razones de vida me voy del país. A los 18 me voy a estudiar a México y a los 21 me voy del país a distintos lugares. Mi marido primero era funcionario de Naciones Unidas, entonces teníamos un poco esa vida transhumante de andar cambiando de país y me desvinculo del movimiento literario.
ya había publicado mucho en revistas, había publicado en periódicos, no había publicado ningún poemario. Continuidad del Aire, es un poemario de esa época, pero se publica recién en, no sé, creo que fue, o sea, muchos años después, en el 2009, pero es un poemario del 73. Y bueno, yo regreso a mi país 10 años después, divorciada, con una niña también, en alguna medida repitiendo la historia materna. y me dedico básicamente a hacer teatro, sigo escribiendo, pero no me sentí escritora, porque muchas veces las mujeres pecamos por lo menos las de mi generación, por pretender que el reconocimiento venga desde afuera. Y como nadie me llamaba del mundo literario, yo escribía mucha poesía, escribía también menos, pero también narrativa. Hay un cuento en Impúdicas que recibió un premio en Venezuela en el 73, por ejemplo, y ese libro se publica en el 2018. O sea, después tengo 2 hijos y ahí, 2 hijos más, y ahí hago un paréntesis de 25 años, o sea, toda una vida, durante los cuales seguía escribiendo, pero no me acercaba a los grupos literarios, no buscaba publicar, hasta que un gran amigo, poeta, promotor cultural, una maravillosa persona, mi hermano, Alfonso Chase, me dice: Arabella, ¿pero qué pasa? Tenés que publicar. Y prácticamente me obliga. Y a partir de ese momento, pues yo me asumo que sí, yo soy escritora y eso es lo que me apasiona y eso es lo que necesito. Y entonces comienzo ya sistemáticamente a buscar mis caminos para publicar. Y siempre el gran tema entre poesía y narrativa y entre publicación y no publicación, cuando se refiere a las mujeres, pasa por un tema de género definitivamente. Los roles que se nos asignan muchas veces, aunque nos sintamos muy liberadas, siempre hay un mandato a sentirse culpable si uno dedica el tiempo para uno. O sea, siempre uno prioriza a los hijos y prioriza otras circunstancias. Hasta que cuando el menor tenía 16 años y un día mi marido me dice: pero ¿cómo? ¿Va a ir solo a la Sinfónica? ¿Quién lo va a llevar? Y yo dije: la puta, que lo lleve la madre que lo reparió, que se vaya solo. Y fue como el momento en que hice un quiebre y dije: no, yo soy escritora, necesito mi tiempo. Y comencé a tener esos lapsos más largos para dedicarme a la narrativa. La narrativa requiere de largo aliento, de mucha paz, de no preocuparse de nada. En cambio, el poema puede funcionar desde la inmediatez, aunque después uno lo trabaje mucho y le tome mucho tiempo, pero ese primer impulso creativo se puede dar muy rápidamente. Hay un poema en Violenta Piel, por ejemplo, que surge de una mujer que yo veo escarbando basura en la calle. Y ahí en el semáforo escribí la idea y cuando llego a la casa desarrollo el poema. Eso no es tan fácil con la narrativa. Yo creo que ahí te contesto. Sí, muchísimas gracias. Wiebke lo siente mucho, ella está teniendo problemas en conectarse y parece que ahora mismo ha perdido la conexión, lamentablemente. Qué lástima. Pero sí, ha sido verdaderamente interesante, impactante de escuchar
estos detalles, ¿no? sobre tu biografía y también sobre el estado de la mujer como escritora, ¿no? Y muchas gracias, dale el saludo a tu hermano, ¿no? Que le agradecemos mucho su empeño y bueno, lo que me ha llamado mucho la atención ha sido también eso sí, del papel de la mujer escritora para llegar a publicar sus obras, ¿no? Y me acordó de Virginia Woolf, ¿no? Que ya en los años 20 había dicho, ¿no? que la mujer necesita un espacio propio y Acto propio. ¿no? Y un cierto amount of money to, para seguir adelante con sus propias ideas, ¿no? Así es, definitivamente. María Julia, ¿quieres seguir? Sí, claro, mucho gusto. Bueno, yo te voy a formular una preguntita y es que, bueno, nuestra bella Costa Rica se enorgullece de ser un país muy progresista en la región, ¿verdad? Ha habido muchos logros a nivel de legal, ¿verdad? Con esas leyes que se han pasado, sobre todo esta del acoso sexual callejero, etcétera. Ha habido siempre, es un progreso continuo que se ha dado y sin embargo, el camino es muy largo y falta mucho todavía, evidentemente. Por ejemplo, el canon oficial en literatura sigue dominado por hombres, ¿verdad? O sea, en su mayoría son hombres las obras que entran al canon. Y a pesar de que ya las mujeres han ganado cierta visibilidad dentro del campo literario en las últimas décadas, precisamente por personas como tú, que han luchado tanto por eso, ¿verdad? Por ser escuchadas, por crear un espacio y defenderlo. Siendo vos una de las escritoras más reconocidas del país, has tenido que lidiar con prejuicios muy arraigados en la sociedad costarricense, me imagino, ¿no? Sin duda. Y, por ejemplo, con tu concepción del erotismo, ya eso toca, me refiero a eso porque, como sabes, es el tema que toqué para mi tesis. Y por eso llegué a tu novela preciosa de Ariadna. Tu concepción del erotismo se aparta de la normatividad que subordina lo erótico a lo sexual en función de las necesidades masculinas. Es un erotismo que se expresa desde la subjetividad femenina como a la libertad de los sentidos y que define a la mujer como sujeto sintiente. Y yo quisiera que nos hablaras un poco sobre este aspecto y la recepción que ha tenido tu literatura desde esta perspectiva. Es muy interesante. Ha sido, o sea, yo vengo de una familia, digamos que muy libre pensadora, a pesar de que, bueno, por el hecho de haber vivido en Limón. Limón es un puerto. En algún momento de su historia se consideró el sitio más importante a nivel intelectual a principios del siglo XX, finales del XIX. Se suponía incluso que debió haber sido la capital, pero bueno, primó todo el tema de la parte de la montaña con una mentalidad mucho más conservadora, mucho más... el hecho de haber vivido frente al mar, la primera infancia, en una familia muy abierta, en una sociedad también muy abierta, era una sociedad muy permisiva. Llegaban los desterrados a Limón, los desterrados por tema económico, que querían hacer fincas y hacer, hacer el dorado, o llegaban los que tenían penas de amores y se iban a refugiar a Limón. Mi madre se fue a ejercer a Limón por nostalgia, porque venía de una familia de larga trayectoria caribeña y el sueño de ella era colaborar con el desarrollo de Limón, y cuando se hace odontóloga se va a vivir allá, pero bueno, divorciada, casada en segundas nupcias con un hombre de izquierda. En fin, era
muy aceptada ella en la sociedad, en la especie de oligarquía sin plata que había en Limón, porque era toda la pobretera, pero se sentían aristócratas, era una especie de gueto, pero con una gran libertad. Y yo pues me imagino que todo eso influyó en mi manera de ser. Yo me siento básicamente caribeña, me siento con el desenfado de la gente del Caribe. Y siempre me preocupó esa sujeción de la mujer como objeto del erotismo masculino y nunca como sujeto de su propio erotismo. Y, y comencé a hacer una reflexión sobre esto. Y bueno, a pesar de que mi poesía pasa por diversos temas que pueden ser ontológicos, sociales, se me comenzó de alguna manera a encasillar en la escritora que escribe poesía erótica. Y eso tiene sus limitantes, porque sigue habiendo mucho prejuicio. O sea, a Neruda a los 60 y muchos se escribía poesía erótica y maravilloso y todo el mundo lo aplaudía, o a De Roca o a cualquiera de los grandes escritores masculinos. A la mujer que se le ocurre incursionar en esos temas, entonces se la vuelve a ver como, ¿qué andará buscando? La señora cachonda. Cuando de pronto mi interés era una reflexión justamente sobre eso que está señalando, sobre cómo entender el erotismo en una dimensión muchísimo más amplia, que todo lo que afecta en nuestros sentidos de manera positiva puede llevarnos al placer erótico, al placer sensual, todo, hasta el aire. Hay un poema mío por ahí, no sé si lo leyeron, que se llama Agua, no sé si lo incluí, que es sencillamente un pasaje por una ducha, nada más. Pero yo creo que es un poema muy erótico. No sé si lo tengo en... Bueno, si después lo encuentro, lo leemos para que ustedes me digan si... Y es sencillamente el agua cayendo sobre la piel, nada más. Y eso evidentemente tiene, pues, para mí un enorme agua, así 124. Sí. ¿Quieren que lo lea? Sí, por favor. Bueno, yo creo que es un poema, pues, que un poco tiene que ver. Hoy amanecí en 2x4. Esa fue mi cadencia. El agua encendió la piel, la llenó de rítmicos rumores, música subiendo desde la humedad, trepando por mis muslos, arriba, un poco más arriba, hasta aposentarse desasosegada, ruborosa, en el nido inconforme de mi pubis. El agua marcó el compás, cayó por la línea de la espalda sincopada, anegó la cóncava geometría de mis nalgas, bajó por la mansedumbre de mis piernas, se juntó presurosa en el charco en donde descansan mis pies, inmersos en un ritmo repetido. El agua se humedeció en mi lengua, reptó por mi cara, bajó por el cuello, acarició la presencia redonda de los senos, me traspasó con notas de aguacero, me hizo palpitar álgida, rememoró los ardores de tu savia. El agua, insistente, música, tango. El agua se acomodó en mis pétalos, se perdió en los pliegues de la vulva, anegó la tímida presencia de mi clítoris y la sentí desde esta soledad de mandarina hirviente en mí. Agua, el agua, sustituta de tu esencia. O sea, es un disfrute de los sentidos en toda su plenitud. Y yo creo que las mujeres nos merecemos eso, porque hemos vivido por tantos años en todas las sociedades tan
tan reprimidas, que yo abogo por eso, porque justamente se rompan todos esos tabúes y que las mujeres podamos disfrutar plenamente de nosotras mismas, del placer que nos da el hecho de estar vivas. Por ahí va la cosa. ¿Y la recepción? ¿Qué hacen? Yo creo que ha sido muy interesante porque yo no sé si es por el hecho de que yo soy actriz, de que, no sé, yo tengo una bendición del cielo, de que tengo públicos de muy diversas edades. Por ejemplo, la gente muy joven me sigue con mucho cariño. La población, población gay también. O sea, hay muchos espacios y yo no sé si le caeré mal a algunos otros, ¿verdad? Lo que sí he notado es que de pronto entre mis compañeros escritores sí existió esa actitud en algún momento. O la señora que escribe poesía erótica, la vieja cachonda. Pero bueno, a mí no me preocupa especialmente, y que se ignore todo el resto de la poesía, porque pues como les decía, yo escribo poesía social, escribo poesía ontológica, de reflexión sobre el ser, etcétera. Entonces, bueno, digo, ellos se lo pierden. Claro. Sí me ha costado el ingreso al canon. Aquí es, como bien lo señalaba María Julia, ha sido muy limitado para las mujeres. Son muy pocas las mujeres que se estudian en el ámbito universitario. Por suerte, ya algunas de mis novelas, ahora me escribe una muchacha que está haciendo una tesis también sobre el sitio de Ariadna. Hay otro grupo que está estudiando Rastro de Sal, como que de a poquito vamos abriendo pequeños espacios en el canon. Por ejemplo, revisando, hay una charla mía por ahí que está en internet que se llama Cómo ser escritora en Costa Rica y no morir en el intento. Sí, lo conozco. Si quieren la buscan, fue justamente para la Escuela de Estudios de la Mujer de la universidad, que me invitaron a una clase inaugural y quedó registrada. Y ahí hago una reflexión sobre la cantidad enorme de hombres que hay en las historias de la literatura y prácticamente la ausencia total de mujeres. Ujú. Pero es increíble. Recién ahora estamos como a empellones abriendo espacio. Y creo que mi principal motor justamente es ese, que se conozca el trabajo de las mujeres. Esa antología, yo debería haber traído los libros, esa antología que se llama Mujeres Poetas de Costa Rica, antología bilingüe, reúne 40 años de poesía y poetas que ni se conocían y que ni se conocen habiendo sido premiadas, que tienen premios nacionales de literatura, que tienen hay una poeta increíble que se llama Silvia Castro Méndez, otra poeta, Adi Salas, que ya falleció. Adi tiene unos poemarios pero impresionantes, y nadie la conoce. Aquí en el país no se conoce y eso a mí me desespera realmente. Bueno. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sí, muchas gracias. Ha sido todo un placer escuchar este poema con el título Agua, porque siento, nos da la sensación del agua, ¿no? Cuando lo leíste tenía la sensación de sentir el agua en mi propia piel, ¿no? Es muy, muy viva, es muy intensa esa descripción o esa presentación del sentimiento erótico de la mujer. Creo que después de
con esta sensación podemos pasar a otro ámbito que podrían ser los espacios, que también son un gran tema en tus poemas, ¿no? Y me parece que Mónica quería indagar algo más en este tema de los espacios, porque es también un tema al que ya se ha dedicado mucho como filóloga. Bueno, yo tengo dos preguntas, Arabella. La primera, sí, en tu poesía está el trópico, está la casa vacía, está la ciudad, creo que es muy presente el sentido del espacio. Entonces quería, sí, preguntarte, ya has dicho algo de Limón, ¿verdad? Ese vínculo que tienes, ¿cómo poetizas esos espacios? ¿Qué importancia tiene para ti la producción de la poesía y la producción del espacio? Sería la primera pregunta. Y la segunda, algo que ya has mencionado sobre la autoría de mujer. Yo con una colega estoy editando un dossier sobre escrituras centroamericanas en lo global y nos preguntábamos, y quisiera preguntarte yo a ti, si hay un diálogo con las escritoras centroamericanas, si hay un contacto, digamos, entre las escritoras centroamericanas, más allá de los cánones nacionales, ¿verdad? Porque a veces los cánones nacionales se encierran un poco y tengo la curiosidad si tú tienes contactos o has leído, te relacionas con escritoras de Guatemala, de El Salvador, de Honduras o Nicaragua, Panamá. Esas eran mis preguntas. Sí, en realidad es muy poco el contacto. Yo no sé Ajá. qué nos pasa en Costa Rica. El libro la antología, surge de una iniciativa de la doctora María Ruff. Ella es catedrática emérita de Howard University y es la que me propone hacer la antología bilingüe. Ella se encarga de todo el tema de la traducción. Y la idea de ella es hacer este ejercicio en cada uno de los países y luego con ese material hacer otra antología centroamericana. Resulta que, bueno, yo soy una atarantada y me metí 2 años de cabeza al trabajo y ya yo saqué el de Costa Rica y los otros todavía no han aparecido. Pero es poquísimo, nos desconocemos. Yo tengo, bueno, contacto con Consuelo, una poeta panameña, con Yoconda, con Vidaluz cuando estaba viva. O sea, hay algunas poetas de Nicaragua y de Panamá con las que eventualmente he tenido encuentro. Con las de Nicaragua porque existió ANIDE y en algún momento yo fui la presidenta de la Asociación Costarricense de Escritoras y ahí establecimos algunos vínculos. Con Panamá porque me invitaron a un encuentro de mujeres en el centro del mundo, algo así se llamaba, y ahí conocí, pero que sea una corriente fluida de intercambio no existe. Es lamentable, pero no existe. Tal vez los hombres están vinculándose un poquito más, la nueva generación, porque hay aquí en este momento poetas guatemaltecos, Daniel Matul, está el muchacho Denis Ávila, que es un excelente poeta, que es hondureño. Ellos han propiciado algún tipo de intercambio, pero que se dé de una manera fluida no se da. Eso es una falencia que tenemos muy seria, ¿verdad? Y luego, el otro tema, sí, o sea, yo viví tal vez 7 años en Limón, pero yo creo que el trópico lo marca uno de una manera indeleble, ¿verdad? No, yo me siento caribeña, yo les digo, pero se los digo de corazón, no es una metáfora. Aquí, para ir a Limón, hay que pasar todo una parte de bosque nuboso, estamos en la montaña a 1300 metros de altura, pasamos ese bosque y de pronto llegamos a la llanura del Caribe y en ese momento hasta mis hormonas cambian. Se los digo, yo soy feliz. Es como si me metieran un baño de vida. Me veo en el espejo y hasta bonita me veo en cuanto llego a Limón. Es increíble. Y está la pasión que con muchísimo esfuerzo decidí hacerme una casita en Cahuita, que está ahí y cada vez que puedo
salgo corriendo y es un poco un homenaje a mi madre con los cuadros, algunos de los cuadros que ella tenía. Le encantaba el rescate de la pintura primitiva limonense. El Caribe en Costa Rica es tan potente que se convierte en una presencia literaria indiscutible. Impúdicas fue un proceso muy interesante. Yo digo que los libros caminan solos. Comenzó como un homenaje al Caribe, repensar esas casas de la época de la arquitectura inglesa caribeña, que Limón era así, ya no, ahora es un montón de cajones cuadrados, o sea, Puerto Limón, la ciudad. Pero en esa época eran esos edificios que parecía que tenían alas, que iban a volar, esos techos a dos aguas enormes, esos corredores, todo eso está vivo en mi recuerdo. Y luego la presencia de la naturaleza. Impúdicas comenzó como un homenaje a eso. Y después, solito comenzó a decantarse por historias de mujeres y por denuncia de situaciones extremas a las que están sometidas las mujeres. Entonces toca temas como el aborto, como una violación, como el abuso infantil, etcétera, pero siempre en ese marco, y todas las voces de las narradoras son voces de mujeres, y todas comienzan con el A, todas se llaman con el nombre A, Aura, Angélica. Ahí hay una exploración del sentido de los nombres para que coincidiera con las historias, etcétera. Pero solito se fue decantando por ese camino. Incluso saqué muchos cuentos porque ya no coincidían con eso. Eso es un fenómeno interesante, porque yo soy una escritora, ¿cómo decirlo? Muy visceral, yo no planifico. Yo no soy una escritora que se sienta y diga, bueno, voy a escribir esta novela, los personajes son estos, el nudo de la acción va a venir hasta aquí, no. Yo escribo por impulso y mucho es autoficción. Yo no me siento una escritora imaginativa. O sea, yo respondo a estímulos en la poesía, a necesidades muy particulares, y en la narrativa me alimento de las historias que he escuchado o de las historias que he vivido. Por supuesto, autoficcionándolas, ¿verdad? Sí, y solo agregando esto que hablas como el A, ¿verdad? En esos nombres, a mí me encantó que en clave poética tú visibilizaras una tradición literaria como Carmen Naranjo, Yolanda Ureamuno, y me voy a permitir leer solo un verso que me encanta con el yo, ¿verdad? De Yolanda Ureamuno: yo para llorar destierros, buscar en otros caminos el camino, yo mínima, frágil. Y creo que es un lindo homenaje a todas estas mujeres, a esta tradición literaria de mujeres costarricense, y que con estos poemas, creo yo, se hace otra historia literaria en clave de verso. Justamente ese libro es... espérenme un segundo, es que creo... Bueno, aquí está Erótica. Esta es una antología personal de poesía erótica. Se consigue en línea. Lo publica Pensódromo en España. Y hay una edición de Chicas Malas, y ahí es donde está el homenaje a estas escritoras tan lindas, Julia. Me encanta esta fan que tengo. Ahí están estos homenajes a una serie de mis chicas malas, digo yo, Leonora Carrington, o sea, Anaís Nin, hay varias de mis chicas malas, se me quedaron muchas en el tintero, y algún día haré un homenaje a todas las mujeres que han sido significativas en mi vida. Y esta es la antología. Esta antología creo que es importante porque dice que por primera vez se ofrece un compendio de la creación de las poetas de Costa Rica en 2 idiomas. Imperativo hacer hincapié en esta circunstancia, su profundo significado histórico y literario, una muestra que sin ser exhaustiva ofrece un panorama de la producción
entre 1980 y 2020, autoras en el canon, otras cuya obra ha sido reconocida con diversos premios literarios nacionales, y poetas de una generación intermedia, poetas emergentes, así como poetas de diversas etnias. O sea, yo traté de que fuese lo más Plural posible, sí, y creo, estoy muy orgullosa de ese trabajo, ¿verdad? Ahí hay unos, está pensado mucho para que sea utilizado también en secundaria y por supuesto en universidad, pero por ejemplo el tema erótico no está presente. Hay en Costa Rica varias poetas, Ana Estarú, Leda García, creo que Mía Gallegos también tiene algo de poesía erótica, pero digamos que Ana y yo somos las que más hemos incursionado en esa temática. Pero ese tema no está presente justamente para hacerlo pensando en con permiso, en la moral puritana de algunos colegios de Estados Unidos. Me sugirió María Ruff justamente que no la incluyéramos. Si hubiera sido yo con mi propio impulso, lo incluyo, porque creo que el erotismo vale y la poesía erótica bien escrita es literatura, pero ella se preocupó de que fuese censurado por algún bibliotecario de esos que queman libros, entonces no incluimos poesía erótica. Sí, es verdad, ¿no? Que el erotismo forma parte de casi todos los bestsellers de escritores masculinos, ¿no? Y creo que hace falta, ¿no? Que tienes mucha, esta me parece muy buena idea, ¿no? Que promulgar también ese papel del erotismo de la mujer en la poesía, en la literatura. Y entonces, como ya has mencionado, el homenaje de la mujer es como el homenaje a la naturaleza en tu poesía y en tu literatura en general, desempeña un papel muy importante. Y pues me encanta que incluyeras también a todas las facetas de la mujer. Y como acabas de enseñar el título de las chicas malas, creo que me acuerdo de que María va a tener una pregunta precisa acerca de esta antología, ¿no? Sí, a mí me gustaría ahondar un poco en ese aspecto social de la lucha, y es lo que yo, digamos, he encontrado en este título, Chicas Malas, ¿no? Porque comienzas diciendo, fuimos las chicas malas, asustamos a los vecinos, escandalizamos a señoras de Misal y Rosario, pero luego, y ahí va un poco mi pregunta, más adelante tienes otro poema que dice, ¿qué dicen? Y ahí dices, ¿qué es lo que decimos? Aún me lo pregunto. Vive un nuevo siglo y no lo escucho claro, ¿no? Mi pregunta es, ¿cuál es tu impresión desde esa lucha feminista, desde esa, digamos, posición de pioneras de esa lucha que iban rompiendo con todos los moldes? ¿Cuál es tu impresión si de verdad ese relevo se ha conseguido pasar a las mujeres más jóvenes? Porque yo durante un tiempo, yo tengo una hija que ahora tiene 25 años, cuando ella era, bueno, ahora ya ha cambiado un poco su opinión, pero cuando era más jovencita, yo tenía siempre la impresión de que ella tiene una posición mucho más convencional que la mía, y más de aceptar las reglas, y más de que, bueno, no hace tanta falta esa lucha, ya tenemos bastante, y que ella no veía un poco esa necesidad, ¿no?, de seguir luchando. Eso también lo he encontrado, por ejemplo, en la Universidad de Hamburgo, con compañeras más jóvenes, ¿no?, que ellas ya han encontrado una situación quizás muy diferente de la que encontrasteis vosotras como pioneras, que después hemos encontrado nosotras. Por ejemplo, en España los 80 fueron años de mucha lucha también. Y mi impresión es esa, que ha habido una especie de conformismo después. Y en España, por ejemplo, se rompió un poco cuando hubo, no sé si llegó también a tus oídos ese problema de esa violación de la manada. La manada. Ahí fue un poco cuando las mujeres más jóvenes un poco despertaron, ¿no? O yo tuve esa impresión de que ahí habían despertado, pero que hasta entonces un poco faltaba esa toma de relevo de esa lucha. ¿Cuál es tu impresión en este sentido? Sí,
yo estoy muy angustiada realmente, porque los años 60 fueron años rupturistas. Yo me considero hija de los 60, toda mi irrupción, mi presencia en el mundo fue en el 66. Yo pasé 66, 67 con 18 años en México, estudiando por mi cuenta sola, con una vida muy caótica, en fin, pero muy posicionada, y éramos rupturistas, incluso hasta extremos, ¿verdad? Y siento que ha habido una involución que puede haber sido, es que creo que no se puede generalizar porque depende mucho de los estratos sociales. Hay determinados estratos que se han mantenido en la misma circunstancia tradicionalmente. Yo considero que yo estoy en una situación de privilegio porque soy, bueno, me crié en un ambiente más intelectual, mis relaciones son también más intelectuales. No sé si recibo críticas o no, no me llegan y tampoco me afectan mucho. Es una situación de privilegio, pero todavía en este momento hay mujeres que mantienen el tema de la estructura patriarcal inamovible y con absoluto respeto, mujeres incluso de mi generación, ¿verdad? Hay un chat que a mí me alucina. Yo estuve 2 años en un colegio de monjas en San José, porque anduve por mucho lado. Estuve en el María Auxiliadora de las Salesianas, que es una congregación muy conservadora, totalmente lo contrario de la que les conté en la infancia de las terciarias capuchinas. Y estas muchachas que se graduaron en el mismo año que yo, que ahora son señoras de mi edad, 70 y bastantes, es impresionante. En el chat solamente hablan de la novena y de lo que dijo el Papa. Hay situaciones terribles en el mundo y no les ni siquiera las roza. Y por otro lado, gente, esas son muchachas de un estrato socioeconómico, pues más o menos, pero de una mentalidad absolutamente patriarcal en todo sentido, y otras de muy escasos recursos que replican también el modelo patriarcal. Y por otro lado, todo ese ímpetu de los 60s se fue ralentando de alguna manera. Se lograron muchas conquistas, hay cierto sector que se ha acomodado bien, y en Costa Rica, con toda la embestida de los movimientos neopentecostales, siento que estamos retrocediendo, pero espantosamente. A mí me asusta de pronto ver en una campaña política, la campaña pasada, el candidato, porque se metió el neopentecostalismo en la política de una manera muy agresiva, verlo rodeado de muchachitas bailándole al lado. Yo decía, pero por Dios, vestidas como no sé, de Urias o de no sé qué. O sea, pero ¿en qué mundo vivimos? Rindiéndole pleitesía a la figura masculina del Señor, y ellas calladitas, y el tema de que son siervas. La palabra siervas me puede llegar a matar, porque, o sea, sierva implica servicio, implica silencio, implica todo lo que está en contra de lo que intrínsecamente yo soy, espero, para las mujeres. Entonces yo creo que sí, que ha habido un retroceso por distintas situaciones, tanto por los logros que ha permitido un acomodo a determinada clase, como por la embestida de todo este movimiento de la teología de la prosperidad, que está causando estragos, por lo menos en América Latina, ¿verdad? No sé si eso... Yo sufro, sufro, yo soy muy apasionada y sufro. Entonces paso tratando de alimentar a mis hijas con pensamientos distintos, y yo creo que sí lo he logrado. Y creo que nos tocará a nivel individual ir sembrando una posición nueva. Hoy acabo de leer, por ejemplo, tenemos una gran jurista en Costa Rica que se llama Elizabeth Odio,
ella ha sido parte de la Corte Interamericana de la Haya, es una mujer preclara, y justo hoy hacía un análisis de por qué había rechazado un voto para considerar dentro de la ley en contra de la violencia de género el ataque a una mujer trans. Entonces, el pensamiento de ella iba por el lado de que la mujer trans responde a género femenino desde la construcción social del concepto de género, pero no desde lo que se considera biológicamente género, y que entonces aceptarlo puede significar que se debilite la defensa de los derechos de la mujer biológicamente mujer, que sí, por supuesto, hay que rechazar la violencia contra los transgéneros, pero no acogida a la ley que protege los derechos o que protege a la mujer de la violencia. Yo estoy muy asustada porque sí, lo que siento es que no ha habido solamente una cosa pasiva de acomodarse, sino que ha habido una involución. Y eso me preocupa mucho. Sí, muchas gracias. Esa es también mi impresión, pero como dices, es muy importante seguir, ¿no? Ahí hablando con nuestras hijas, y yo sí he notado este cambio, esta evolución también en mi hija. A medida que va siendo más madura, se va dando cuenta de muchas cosas que antes no se daba cuenta. Entonces, pienso que sí merece la pena, pero claro, siempre es algo a nivel individual, ¿no? Y sí, hecho es un poco de menos a nivel social. Sí, sí, sí. Yo creo que la literatura es un buen camino. Sí. Es un buen camino. Les cuento rápidamente una experiencia. Me invitan de la UNESCO a una reunión que había aquí en Costa Rica de Latinoamérica sobre bioética. Y yo dije, bueno, bioética, ¿con qué pinzas se toma esto, verdad? Por supuesto que bioética era un término médico y tal y tal. Y yo dije, bueno, ¿por qué no retrotraerlo en la literatura? Bueno, ahí hice una pequeña ponencia sobre el compromiso ético que se tiene con la vida también desde la literatura. Y al final de la charla cerré leyendo ese poema porque se estaba discutiendo temas como el aborto, etcétera. Ese poema que tiene que ver con una violación y un aborto, que es casi un monólogo interior. Ahí está en Impúdicas, es un experimento, no tiene puntuación, etcétera. Es como un transcurrir de la conciencia, así. Y cerré con la lectura de eso. Y bueno, fue muy impactante cómo se recibió. Y al final me dice la persona que estaba a cargo, era una señora uruguaya, yo creo que eso que usted ha hecho de leer ese texto le ha abierto los ojos a mucho más personas y ha conmovido más que 1000 discursos científicos. Entonces, de pronto, la literatura también puede ser un arma, modesta, pero sí. Bueno. Gracias. Sí, entonces la literatura como terreno, ¿no? de la defensa de los derechos de la mujer, pero no solamente de la mujer, sino de todos los seres humanos. Y el tema de la violencia es un gran tema en tu poemario, y creo que con esto son correlacionados también temas ontológicos. Y me suena que Fernando, que te ha llamado mucho la atención un tema con respecto a eso, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, yo tuve una intuición, yo le comenté a María Julia cuando estaba leyendo el poemario, y como a la mitad del poemario dije, voy a empezar otra vez porque me está sonando mucho esta intuición y la quiero trabajar. Entonces le pedí a María Julia si me ayudaba, y entonces me dijo, sí, vete por ahí. Pues te agradezco, María Julia. Y entonces voy a tratar de formular la pregunta. Mi pregunta es con el tema de la muerte, que aparece en varias formas en los poemas, en varios poemas y como en varios matices de la muerte.
no es solo la muerte física. Por ejemplo, como volver a los muertos, en profecías, pero creadores de simiente, esa expresión me impactó mucho para administrar la palabra al necesitado. Entonces, es como traer al muerto, que traer a esa memoria. Y otra parte es la muerte como parte de la vida. En ese poema es que dice, estar vivo es un espejo de todos los momentos en que estuvimos muertos, en credo, que lo pones. Muero en mi vida desde mi muerte, ese salto del silencio al claustro del exilio para vivirse en vida, premonición perfecta de la muerte. Es la hora en que el hombre se vistió de muerte y fue muerte. O sea, está ahí, está en nosotros. No necesita morir para tener la experiencia de la muerte. Y también aparece ese grito de la muerte violenta, sobre todo el femicidio, ¿no? Susana Chávez, cuánto dolor. Ni una muerta más dijiste. Es como un grito que uno dice, sí, hay que gritar juntos. Y eso es sumando muertes y sigues protestando, sigues gritando cuando hablas de que se suman las muertes, con ese título de ese poema. Entonces, y sigues con la muerte como protestar por la muerte. Cuando hablas de una flor decapitada, una niña, una más, muere sus 12 años degollada, en Noticias 1. En la ciudad del desierto, con la misma golosa dedicación, sacrificamos pájaros, sacrificamos niños y mujeres en la ciudad del desierto. Y lo otro, y para completar esta parte de la muerte, tú redondeas con una cosa muy linda, es la muerte desde el misterio. O sea, cuando leí para seguir soñando, no sé si en la muerte se vive el espacio de los sueños o si es oscuro el sueño. O sea, es eso, es el interrogante que queda. Entonces yo me atrevo a formular la pregunta así: ¿cómo la muerte se convierte en palabra, grito poético? Qué lindo, me encanta porque, o sea, no lo había pensado, no lo había, y sí, efectivamente estás mostrándome algo que está ahí que yo no lo había visto. Hay una constante, fíjate que el primer poema que mencionaste, lo escribí cuando tenía como 18 años. Y es de la primera. Sí, es un poema muy jovencito. Y no sé, yo soy una persona básicamente depresiva. Yo paso permanentemente dándome aire, estimulándome, y eso, el estímulo me lo da la creación. O sea, cuando yo estoy metida en algún proceso creativo, llámese teatro, llámese literatura, me siento viva y me siento muy bien, pero hay algo, bueno, que ni el psicoanálisis ni un caracho me ha logrado, me ha permitido superar. Yo soy básicamente, lo reconozco ante ustedes, una persona más bien depresiva. Y siempre he reflexionado sobre qué significa estar vivo y qué significa no estar más. Y evidentemente, como lo señala Fernando, pues aparece ahí en muchos momentos. Y me puse a pensar que incluso daría para escribir, para hacer una pequeña antología sobre el tema de la muerte, porque hay muchos poemas que tienen referencia a eso, incluso muchos que no están publicados. Poemas a mi madre, poemas muy, muy intensos. Muy dolorosos, de pronto las visitas en los sueños de los muertos que también me aparecen. Yo recurro bastante a los sueños para escribir. Muchas veces esa parte me dice cosas, esa parte, lo que uno sueña. De hecho, Infidelicias es un libro que está basado solamente en sueños, sueños que han sido llevados a la literatura. Y ahora este año sale otro que se llama Íntimas, que son también sueños. Y en la novela que estoy escribiendo ahora, que no sé si la iré a publicar porque es mucha intensidad toda junta, es la relación madre-hija, y estoy haciéndole insertos con pesadillas que tienen que ver
con la ausencia de la casa, con la casa que no está, con la casa que se destruye, con la casa que estoy construyendo. Yo sueño mucho con esto, con que yo estoy terminando una casa, con que siempre está sucia, que la trato de poner hermosa y no lo logro. Ahí hay una constante también que en el fondo es también ausencia, que también es muerte, ¿verdad? Pero sí, evidentemente es un tema que está muy presente y que desde muy jovencita me ha llevado pues a reflexionar y asomarme a una parte mía, a la parte oscura, digamos. Entonces te agradezco muchísimo, Fernando, que me lo hayas traído porque no lo tenía tan consciente. O sea, me lo has iluminado, sí. Muchas gracias. Y tengo otra pregunta, pero dejo que pasemos la ronda y si hay tiempo, porque es una pregunta que es en otro sentido, un poema que me tiene trabajando la cabeza todavía y es concretamente un Pues poema. echémoslo de una vez. Sí, Mijaela, No, adelante, adelante, Fernando, entonces siga. muchas gracias. Pues tú has respondido en parte porque el poema empieza con la A, como las mujeres, cuando le respondiste a, a- a Mónica. Al inicio se llama. Y es Ajá. un poema de creación. Lass ich dich jetzt nochmal rein. Poema. Ich gehe auch schon die Miete in die Haie, ne? Weißt du. Entonces, Ja, aber compara ese poema con el texto bíblico de la creación. Y hay una cosa que me llama la atención y que estoy mirando y quiero preguntarte de dónde, qué inspiración hay, si hay inspiraciones indígenas en ese poema para hablar de una creación sin un Dios y sin un Dios y sin un ser que crea. Todo el título de la antología son la palabra, y resulta que ese poema no tiene la palabra, no tiene esa palabra. No es la palabra, y mientras el texto bíblico sí es la palabra que crea. Y Dios dijo, 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 y sigue diciendo, y sigue creando, y siguen saliendo cosas. Aquí es el agua. Entonces, tú tienes raíces caribeñas y lo dices, y tú eres caribeña, te sientes caribeña, y resulta que yo estuve buscando y vi que muchos mitos indígenas del Caribe colombiano son a partir del agua. Mitos creacionales. Y entonces tú Sí. me has respondido muchas, vuelvo con la intuición, mire, mi lado femenino se desarrolla grandísimamente porque vuelvo con la intuición otra vez. Y entonces al escucharte hoy, dije, miércoles, por ahí, claro, claro, es lógico lo que estás diciendo en todo nuestro diálogo. Y estoy apasionado con ese poema al inicio, del 161, y no aparece la palabra. Y todos los poemas está la palabra y ahí no. Y entonces la palabra, entonces yo dije, aquí hiciste un paréntesis, porque resulta que le diste el protagonismo no a la palabra, sino al agua. Al agua. Si te cuento, hay un libro ahí en Veremos que se llama Agua, que no lo he terminado, o sea, está ahí, hay varios poemas. Y en realidad yo desconozco esos mitos caribeños, no fue exactamente por ahí, pero me vas a llevar a investigarlos porque me encanta. Fíjate que fue con algo un poquillo más sofisticado. Yo estaba, no sé si fue en Arizona o en Los Ángeles con mi hija y fuimos a ver una exposición que había sobre el agua, pero era sobre el agua como elemento en las distintas religiones. Y como desde el judaísmo, desde la Biblia, del hinduismo, o sea, el agua en muchísimas religiones, y el agua para mí siempre ha sido uno de los elementos más importantes. O sea, hay muchos aguaceros interminables en la narrativa porque viví inmersa en eso, ¿verdad? Son espacios que se quedaron muy vivos en mí. Y entonces esa concepción del agua como el elemento creador, como elemento del cual surge la vida, está muy presente en muchos de mis poemas. Y bueno, en definitiva,
Si pensamos en un ser superior, estaría condensado en todo lo que significa ese proceso de creación ahí, ¿verdad? Entonces yo creo que por ahí podría interpretarse. Y viene, sí, hubiera sido más lindo que viniera de los mitos caribeños, pero viene, fue una exposición impactante, porque tenía que ver desde la parte, digamos, teológica, desde la parte social, desde distintos aspectos, lo que significaba el agua. Por ejemplo, había una escena, una fotografía impresionante y una comparación con objetos del peso que tenía que cargar una mujer en África para llevar desde el pozo hasta su casa el agua que necesitaba cada día y los kilómetros que tenía que recorrer. A mí me dejó muy impactada todo eso y justamente de ahí surgieron varios poemas que tienen que ver con el agua. Uno de esos creo que es ese. Muchas gracias. Interesante. Bueno, sí. Arabella, nos has ofrecido, nos estás ofreciéndonos con tu poemario un gran panorama de temas tan diversos y algunos de estos ya hemos tratado. A mí me ha llamado mucho la atención el énfasis que ves en temas del existencialismo también o de la ontología también. Es decir, que la naturaleza del ser humano, o sea, la condición humana, la veo también bien central en tu poemario. Y hay muchos poemas que se dedican a crear la textura del ser humano en la escritura del poema, creo yo. Por ahí me gustaría preguntarte por el papel que desempeña la piel en tu poesía. La piel, la que conocemos como el órgano más grande del cuerpo, la piel como superficie que nos protege, pero a la vez, si hablamos de la piel desnuda, es el símbolo de lo indefenso, del desamparo. Entonces hay cierta ambivalencia en eso, ¿no? Y para ser más concreto, escribir sobre la piel es la frase con la que termina el poema sobre la piel desnuda. Y quisiera que nos hablaras algo más sobre el papel que desempeña la piel como punto de referencia en el cosmos de tu escritura. Sí, por ahí decía una persona que hizo el prólogo, otra escritora muy querida, les menciono el nombre, Marjorie Ross, y también lo repite Yadira Calvo. Yadira es una pensadora feminista muy importante en el espectro costarricense e internacional, que yo usaba como un gran lienzo, la piel, sobre todo en el Breviario del Deseo Esquivo, que es un poemario que tiene que ver también con la añoranza del deseo, pero también la piel como el referente que nos expone y nos protege, porque son las dos cosas, ¿verdad? Y también la necesidad de ser aceptados desde la piel. Y eso pasa también por todos los prejuicios que hay en contra de, más que en contra de los preconceptos sobre lo que tiene que ser incluso la mujer como objeto, ¿verdad? Todo el tema de la perfección. Entonces yo digo, bueno, sobre las cicatrices, sobre las estrías, sobre todas las marcas que nos hacen, que nos transforman en seres que han vivido. Es una exposición nuestra piel de nuestro estar en el mundo. Entonces, yo me acerco a la piel pues desde una visión amorosa, por decirlo de alguna manera. Y sí, creo que es el gran manto que nos permite el contacto con los otros y también que nos contiene. Sí, por ahí digo que a ratos nos contiene, pero también se torna inadecuada. A veces trascendemos la piel y nos salimos de nosotros mismos, ¿verdad? Algunas veces se siente como que uno quiere estar más allá de la piel para estar en el otro y con el otro. Que es un poco también el sentido del
el concepto mío de erotismo, de estar en el otro y con el otro desde la piel. No sé si por ahí va el asunto. Sí, muchas gracias. ¿Qué tal si te pedimos que nos leas ese poema que mencionó Michaela? Porque yo creo que ya se nos acaba el tiempo y nos gustaría escucharte una vez más declamar un poema. ¿Cómo es que se llama? Sobre la piel desnuda. Ajá. Sí, vamos a ver dónde está. Bueno, voy a leerles 2 poemitas. Creo que tenemos 10 minutos, por favor. ¿verdad? Este es para Fernando. La muerte se llama Frontera de escarcha, dormido sueño. Se asoma, fornica, se arrodilla, se derrama en los siempre vivos senderos de la sangre. Compañera infecunda, atenta, siempre alerta, desde el desconcertado dibujo de los días. Espera agazapada, fiel, siempre dispuesta, amiga, minuciosa descuenta segundos, mientras prepara de una sola vez y para siempre nuestro salto al no soy definitivo. Este es un poco, se llama La muerte justamente. Y vamos a ver en qué página está. En la 31. Este poemario en realidad fue el segundo, el que publico. El primero fue Arborescencias, que en realidad esta antología son fragmentos de cada uno de los poemarios, ¿verdad? No están los poemarios completos. Sobre la piel desnuda escribo, sobre la ardiente extensión que me recubre y me acompaña dulcemente por el tránsito largo de los años, sobre el poro, el pliegue, el perfil de las heridas, sobre los tajos, los rebordes, la filigrana de las cicatrices, sobre este desplome de silencio con el que a veces responde a las caricias, o el alarido con el que en otras invoca las ausencias, sobre esta piel que a ratos me contiene, pero también se torna inadecuada, sobre esta piel que puede ser mortaja, sobre la piel de fuego y frío, sobre esta piel, la mía, escribo. Y aquí después sigue una serie de poemas, hay uno dedicado al deseo esquivo, todo ese gran tema del deseo a mí también me preocupa y me apasiona como tema literario y como tema vivencial. Y bueno, aquí estoy entonces. Ha sido realmente un gusto estar con ustedes, compartir y sobre todo esas preguntas tan inteligentes que me han puesto a pensar en cosas en las que yo no había pensado. Y si me dan permiso, después le voy a pasar esto a Mía Gallegos, que me pidió referencias sobre mi literatura, y creo que ustedes han hecho una serie de preguntas tan interesantes que a ella le pueden servir sobre lo que quiere hacer. Si ustedes me lo permiten, yo después comparto con Mía Gallegos la grabación. Muchísimas gracias por todo, Arabella. De verdad que fue un enorme honor tenerte con nosotros. Y bueno, esperamos que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de compartir de nuevo una tertulia contigo. Y bueno, yo quisiera que nos quedáramos enlazadas. Tal vez María Julia les pasa mis correos electrónicos, porque hay ahí como varios temas de hacer puentes, de que yo les envíe material, de que les cuente cuáles libros de las editoriales de Costa Rica están en línea, por ejemplo. Por lo menos de URUC puedo tener información rápida. Tengo algunos títulos en las editoriales estatales. La respuesta es más lenta, pero
pero de a poquito podemos ir estableciendo conexiones, ¿verdad? Y bueno, si ustedes quieren contacto con algún otro escritor o escritora que yo pueda facilitarlo, aquí estoy con muchísimo gusto. Qué maravilla, muchísimas gracias.